ver. ¿Se logra visualizar? Sí, ya. Genial. Bueno, voy a explicar un poco sobre algunos algoritmos de clasificación, debido a que la ingeniera mencionó en sus anteriores clases que existen muchos algoritmos de clasificación. En este caso voy a explicar bueno, son 7 algoritmos de clasificación, quizás un poco de cómo funciona en el lenguaje de programación Python, ¿no? Bueno, primero vamos con Logistic Regression. Pese a que tenga la palabra regresión en su nombre, más que todo lo utilizan y se utiliza para hacer clasificación. Bien, a ver, eh, en este caso yo estoy utilizando este dataset que se llama Social Network Ads. En sí, ahorita les voy a explicar. Bueno, primero importo la librería, las 3 librerías más utilizadas en sí hasta ahora. NumPy, el Matplotlib para imprimir los gráficos y el Pandas, ¿no? Para hacer gráficos, bueno, para manejo de datasets. Bien, acá estoy haciendo la importación y como podemos ver, a ver, ahorita, dataset, estoy en mayúscula, ya, datasets, ya. Bien, el dataset que estoy utilizando tiene 3 columnas. Las 2 primeras son las que vamos a utilizar. En sí, la tercera también, pero las 2 primeras son las que se utilizan. En este dataset se muestra la edad de una cierta persona y el pago estimado que tiene, ¿no? Y en caso de que lo ha comprado o no lo ha comprado. Si es que yo pusiera que se muestre todos los datos, hay algunos datos que sí tiene el valor de uno. En sí, este de acá solamente es un dato binario, ¿no? Si es que se compró o no se compró. Bien, para hacer el algoritmo de Logistic Regression, en sí, para todos los algoritmos de clasificación que estoy explicándoles el día de hoy, se requiere hacer ¿cómo se llama? Es como inteligencia artificial supervisada, debido a que hacemos la división de nuestro dataset para datos de entrenamiento y también para datos de prueba. Entonces, estas funciones de acá ya las había explicado en la anterior clase de asíncrona, donde en sí estas variables, bueno, en nuestro dataset se divide en estas variables, ¿no? En el XTrain y el XTest, también el YTrain y el YTest. Bien, para darnos cuenta un poco qué se está almacenando en estas variables, voy a imprimirlas una vez ya divididas, ¿no? Esta función, el train test split, lo que hace es hacer esa división. El tamaño del test, este de acá, este valor es el estimado que se va a dar, en este caso el 0.25. Eso quiere decir que para nuestros datos de prueba van a quedar el 0.25, ¿no? Y todo el resto va a ser para nuestros datos de entrenamiento. Bien, a ver, primero imprimimos los datos, bueno, el XTrain, ¿no? Si nos damos cuenta, este valor está agarrando las 2 primeras columnas, porque van a ser estos 2 datos para nuestro entrenamiento, ¿no? Se utilizan esos 2 datos. Ahora, en nuestro JetTrain va a estar el último valor, que el dato binario, ¿no? Si es que esa persona ha comprado o no ha comprado. Bien, una vez ya teniendo esto claro, también se tiene igual de esta manera en el XTest y el YTest, los datos, ¿no? Que son para prueba en este caso, que van a ser para la prueba. Bien, ahora, estamos haciendo uso de esta función que se llama Standard Scaler, que nos permite hacer el escalado de nuestros datos para que se puedan utilizar de una manera más óptima en nuestro algoritmo de clasificación. En realidad es únicamente para eso, porque si bien es cierto, no podríamos utilizar este algoritmo de escalamiento, pero es mucho más óptimo utilizarlo y hace el procesamiento de una manera más rápida, ¿no? Por eso es que se utiliza. Bien, si nos damos cuenta, luego de haber realizado nuestro algoritmo de escalamiento, bueno, primero lo voy a ejecutar. Luego de haber utilizado eso, ya los datos se asignan de una manera diferente. En este caso, según mi código, lo que yo estoy haciendo es primero hacer nuestra instancia, luego de tener ya la instancia de nuestro escalador, hacemos la escalación, ¿no? Hacemos la transformación de este valor, que era el XTrain, que mostré anteriormente, y bueno, lo guardo en el mismo valor, ¿no? Que es el XTrain. Prácticamente estoy reemplazando mi valor de XTrain.
En este caso igualito, ¿no? El X-test. Entonces, lo que hacemos es que se guarda en una escala de números más comprensibles para el algoritmo. Es lo único que hace este escalador. Bien, a ver, inicio el escalador. Luego de haber hecho el escalamiento, hacemos recién el entrenamiento del modelo. Entrenamos el modelo. Esta es la función que se utiliza para el entrenamiento del modelo. Logistic Regression. Esto ya está dentro del ¿cómo se puede decir? De la importación de Logistic Regression en el skitlearn. Esto ya está dentro del Python en sí. Bien, el único valor que utilizamos es random state, que ya más antes había explicado que únicamente afecta en el cómo se va a realizar la randomización del algoritmo. Bien, le damos los dos valores, hacemos el entrenamiento. Y una vez ya realizado el entrenamiento, acá podemos ver así como prueba, únicamente estoy haciendo una prueba de la predicción que ya se tiene para estos dos valores, ¿no? Para el 30, si es que la persona tiene 30 años y ganaría tanto, ¿lo compraría o no lo compraría? No, según el algoritmo, sale un valor de cero. Eso quiere decir que está prediciendo es que no lo compraría en sí. Bien, ahora acá estos son los datos de prueba, los que ya habían separado, se habían sido separados con la otra función, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta, bueno, a ver, voy a comentar esto. Lo que yo estoy haciendo en esta parte de código es, primero, imprimir los dos valores. El primer valor se refiere al dato que está sacando el algoritmo de clasificación y el segundo es el dato que realmente está, ¿no? En la prueba. Como podemos ver, los dos valores en casi todos los casos, en excepción de algunos, está prediciendo bien. Y hay algunos que no está prediciendo bien. Es lo único que quería mostrar con esta parte del código. Bien, esta matriz de confusión lo que nos permite es ver un poquito más del cómo está funcionando nuestro algoritmo. Si podemos ver bien en esta parte de accuracy, nos dice que la precisión que tiene es el 0.89. Eso quiere decir que está teniendo una precisión más alta del 50%. Entonces es óptimo, de cierta manera, para estos datos que tenemos, ¿no? Claro que obviamente ahorita estoy utilizando datos de prueba. Usualmente los datos son mucha más cantidad de datos. Entonces ahí ya hace la variación de acuerdo al entrenamiento que va a tener. Bien, una vez ya realizado esto, este código acá está un poco confuso, pero lo que trata de hacer es graficar de acuerdo al cómo lo está haciendo el entrenamiento en sí y el cómo funciona un poco más o menos, ¿no? A ver, una vez corrido este código, se muestra esto de acá, donde se muestra efectivamente, ¿no? Todos los datos que son color rojo son los que no compra la persona y todos los datos de color verde son los que sí compra, de acuerdo a los casos que se tienen, ¿no? En este caso estoy mostrando con los datos del entrenamiento. En este caso sí, son los datos del entrenamiento, el X-Train, los que han sido entrenados, ya utilizando el algoritmo ya entrenado. Y de cierta manera sí está haciendo la clasificación, por eso que es un algoritmo de clasificación. Ahora en este lado de igual manera, pero esto ya son con los datos de prueba. Y como podemos ver, este algoritmo lo que hace es separar los dos grandes grupos, ¿no? Y ahí se muestra qué tanto está separando y está clasificando bien. Acá hay uno que otro dato que no está bien clasificado, de cierta manera. Bien, alguna adición que podría hacer acerca de este algoritmo de clasificación es que usualmente se utiliza para casos en los cuales necesitamos una respuesta binaria. Eso quiere decir que funciona mejor con datos de respuesta sí y no. Ahora, se utiliza para predecir la probabilidad de una variable dependiente categórica. Claro, eso es lo que quiere decir, ¿no? Que es únicamente, mayormente es para sí y no. Ahora, ¿qué más? Se requieren bastantes datos para tener unas predicciones correctas. Eso quiere decir que a mayor cantidad de datos entrenados, tiene una mayor predicción. Entonces, eso ya podemos ver de acuerdo a nuestros datos que vamos a tener, ¿no? Si son pocos, quizás este algoritmo de clasificación no es tan óptimo para nosotros. Bien, el siguiente algoritmo es el Canis Neighbors. Lo que hace este algoritmo, voy a explicarlo un poco más con la gráfica que tiene. Ya, acá está. En sí lo que hace este algoritmo es agarrar un dato, luego ya de haber sido entrenado, ¿no? Agarra un dato y utiliza un valor K. Este valor K
es la cantidad de vecinos que pueda tener. Por ejemplo, a ver cómo lo explicaría en este lado. Digamos este valor. Si es que nuestro K es 2, únicamente agarra dos vecinos. Si es que nuestro K es 3, agarra 3 vecinos. Si es que nuestro valor es 4, agarra los 4 o 5. Bueno, si es que es 5, agarra los 5 vecinos más cercanos. Entonces, lo que hace es analiza esos vecinos y verifica si es que la mayoría de esos vecinos son verdes, entonces, de cierta manera, el valor que estamos analizando es verde. Esa es su lógica de ese algoritmo. Entonces, de igual manera, utilizamos las librerías de siempre. Acá, de igual manera, hacemos nuestra adición de los datos, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos utilizando el mismo dataset. Entonces, tenemos la columna de edades, tenemos la columna de saldos, bueno, de sueldos, mejor dicho, y la tercera si es que lo compra o no lo compra. Bien, hacemos la misma división. Realmente casi es muy similar es el utilizamiento de estos algoritmos, solamente cambia la lógica y el cómo se van a utilizar y qué tanto impacto va a tener en el procesamiento de los datos en sí. Entonces ya, luego de haber hecho la división, hacemos el escalado. En este caso sabemos que el escalado es para que se analicen de una manera más óptima los datos. Bien, hacemos el entrenamiento del modelo. En muchos casos, por ejemplo, en estos algoritmos, con solamente esta cantidad de datos, para mostrar los datos que están siendo clasificados, se demora un tiempo. En sí, ahorita me demoró como 8 o 9 minutos, entonces es únicamente para mostrar, o sea, ya está entrenado los datos, solamente para mostrar lo que ya está entrenado, se demora ese tiempo. Entonces, en muchos casos, incluso el entrenamiento demora a veces más que el muestreo de los gráficos, ¿no? Bien, en este caso, como tenemos pocos datos, entonces el entrenamiento es bastante rápido. Bien, como les estaba explicando, este es el número K, la cantidad de vecinos más cercanos que va a utilizar y que va a analizar para realizar un análisis para el nuevo punto que estamos analizando, ¿no? Bien, acá les estoy poniendo un poco que dice que, por ejemplo, esta métrica del Minkowski, lo que hace es, para verificar los elementos más cercanos, utiliza ese algoritmo, ¿no? El caso de Minkowski. En sí generaliza la distancia euclidiana y la distancia Manhattan. Sabemos que la distancia euclidiana es, bueno, ¿cómo explicaría esto? La distancia euclidiana es como si un taxi manejara para llegar a un cierto punto, no es como que pasa por las esquinas. Usualmente, así matemáticamente hablando, son los catetos. Ahora, en cambio, la distancia Manhattan es, no, al revés creo que es. La distancia Manhattan es directo, mejor dicho, así como los catetos de los triángulos que se puedan generar, y la euclidiana es de un punto A a un punto B, pasando por los edificios. Entonces, lo que hace en sí esta parte del código es selecciona esa métrica que va a utilizarse para calcular los vecinos más cercanos. Bien, acá tenemos el valor de K, de cuántos vecinos van a ser analizados. De igual manera hacemos el entrenamiento. Este código de acá hace el entrenamiento en sí, esta partecita de esta línea de código, ¿no? Esto de acá es la inicialización de nuestro clasificador en sí. Inicializamos con esta función de acá, específicamente para el modelo K, los vecinos cercanos, y ya hacemos el entrenamiento. Una vez hecho el entrenamiento, por ejemplo acá de igual manera, ¿no? Hacemos la predicción para este dato que no está dentro de nuestro dataset, que es una persona de 30 años que gana 87.000, bueno, soles o dólares que tenga la unidad, ¿no? Y según nuestro algoritmo predice que no compraría el producto en este caso. Bien, acá lo que muestro de igual manera, estos son los datos de prueba, el primer valor, y el segundo ya es con ¿dónde está? Ya, sí. El segundo es el valor que tienen los datos ya los datos reales y los datos predecidos, se podría decir. Bien, ahora, en este caso, de igual manera podemos hacer nuestra matriz de confusión para ver qué tan acertado está su predicción, ¿no? En este caso tenemos una predicción acertada del 0.92 que está acertándose de cierta manera bastante bien, ¿no? Pero esto es con los datos de prueba. Bien, acá hacemos la visualización, como les comentaba, este código de acá demora en imprimirse, por eso es que no lo estoy corriendo, pero si es que cuando ustedes ya tengan
el bloc de notas, ya les van a poder probar esto, entonces ya van a ver cuánto tiempo más o menos demora. Y acá está, una vez mostrado, acá está la región que nos hace la predicción, ¿no? En este caso solamente estamos haciendo una predicción de acuerdo a dos características, el siguiente dato que se va a predecir. Entonces, acá están nuestras dos características y en qué lo clasifica, ¿no? Si es que lo compra o no lo compra. Como podemos ver, acá está. Estos son con los datos de entrenamiento. De igual manera, acá lo único que cambiamos es este valor de acá. ¿Dónde está? Criterio. Ya, acá está. El XZ y el YZ. De acuerdo al X-test. En este caso estamos haciendo con los datos de pruebas, ¿no? En el de arriba estábamos haciendo con los datos de entrenamiento. Bien, en acá con los datos de pruebas está de igual manera. Ahora, ¿algún comentario que podría decir de este algoritmo de clasificación? Ahorita si nos damos cuenta, el valor de K es muy importante. Esto va a venir de acuerdo a nuestros datos que vamos a utilizar, ¿no? De cuántos vecinos necesitamos para que se pueda clasificar de una mejor manera. O qué tan cerca, digamos, están nuestros vecinos, ¿no? De acuerdo a nuestros datos, tendríamos que elegir el valor del K. Ahora, también es bastante robusto y versátil debido a que se utiliza únicamente mediciones de cercanía de los datos. Bien, una ventaja que tiene este algoritmo es que no hace suposiciones explícitas sobre la forma funcional de los datos. Y una desventaja es que es computacionalmente costoso. Eso quiere decir que, ¿por qué es costoso? A ver, dice que este algoritmo almacena todos los datos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, hace el uso de las distancias. Entonces, para cada una de las distancias hace un uso más grande, ¿no? De recurso computacional en sí. Entonces, eso también tenemos que ver a la hora de elegir nuestro algoritmo de clasificación. Si es que nosotros tenemos hartos datos, entonces este algoritmo quizás no es tan más adecuado, ¿no? Bien, ahora el otro algoritmo que sigue es el Support Vector Machine, o es una máquina de soporte, se podría decir, algo así. De igual manera, este algoritmo, al ser un algoritmo de clasificación, hacemos, bueno, el uso de... En este caso lo que utilizamos son variables. Es un variable que se llama kernel, ahorita les voy a explicar un poco. A ver, ¿dónde está el gráfico? En el gráfico se puede mostrar bastante bien el cómo se utiliza. Bien, en acá lo que hace es, genera bueno, teóricamente hablando, este algoritmo lo que hace es, primero analiza los datos. Al analizarlos, de acuerdo a ¿cómo se podría decir? De acuerdo a la cantidad de datos, matemáticamente hablando únicamente, de acuerdo a la cantidad de datos que está en un lado de la región, hace una línea. No especifica la línea si es que es recta, mejor dicho, es una recta, pero no especifica si está de arriba a abajo, o de izquierda a derecha, o diagonal, no especifica, solamente hace el análisis y saca una recta entre los dos lados, ¿no? De acuerdo de los datos que tiene. Una vez hecho eso, agarra dos datos más cercanos a esa recta y comienza a medir cada uno de los datos. Mide cada uno de los datos si está cerca a la recta, o está en el lado positivo o está en el lado negativo. Entonces, de acuerdo a eso hace la clasificación. Por eso es que acá, una vez graficado, nos sale la recta y ahí nos sale la mayor cantidad de datos clasificados. Ahora, eh, utiliza un kernel, como les había explicado. El kernel puede ser lineal, en este caso está haciendo lineal, y más adelante les voy a explicar el otro kernel. Bien, de igual manera, lo que hace este algoritmo es clasificar, pero, a ver, voy a correrlo primero sin que me dé errores. Hacemos la importación, es bastante simple en sí la ejecución de este algoritmo, solo teniendo en sí, lo que tenemos que saber es utilizar cada uno de las variables que se tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, para dividir, en acá podemos cambiarlo al 50%. Puede ser 50% de datos de entrenamiento y 50% de datos de prueba. En este caso estamos haciendo solamente el 0,25, que es un cuarto, ¿no? Entonces, un cuarto de datos para prueba y todo el resto para el entrenamiento. De igual manera, a ver, escalamos las características. Bien, hacemos el entrenamiento.
Como les expliqué hace rato, el kernel es el valor que se ingresa en este modelo de clasificación. En este caso estamos haciendo el modelo lineal, por eso es que nos sale una línea. En sí es, teóricamente hablando, hay un término que se llama hiperplano dentro de este algoritmo de clasificación. El hiperplano es como que un plano que tenemos acá en estos dos, bueno, con estos dos valores, ¿no? Que es el X y Y. Entonces, nuestro hiperplano se divide en dos y por un lado tenemos los datos menores al hiperplano y positivos y negativos. Entonces, de acuerdo a eso se clasifica. Y por eso es lineal. En este caso, hacemos una línea, ¿no? Bien, hacemos el entrenamiento. De igual manera, con esto estoy haciendo la prueba de que este dato no está dentro de nuestro, o quizás sí está, ¿no? Pero no, es un dato así aleatorio que nosotros le damos para probar si está funcionando nuestro algoritmo de clasificación. Y según los datos que le damos, nos hace la predicción de que en este caso no compra, ¿no? Por eso es cero. Bien, de igual manera acá hacemos es como, bueno, estoy concatenando todos los datos de prueba y los resultados que está dando nuestro algoritmo. En algunos casos, como podemos ver acá, ahí está prediciendo que no va a comprar, pero nuestro dato prueba sí compra, ¿no? Entonces ahí vemos ya los datos, si es que están siendo, si está clasificando de una manera correcta. Bien, de igual manera acá, nuestra precisión es casi del 90%, ¿no? 91% en sí. Eso es porque estamos haciendo uso de únicamente nuestros datos de prueba. Todavía no estamos usando completamente nuestros otros datos adicionales. Bien, acá de igual manera la visualización, ya los había mostrado más antes de cómo funcionaba, entonces lo clasifica de una manera un poco más, se podría decir, incorrecta en algunos datos, ¿no? Pero pese a eso tiene el 90% de éxito. Este de acá son con los datos de entrenamiento y este de acá son con los datos de prueba. Acá está bueno, es el mismo algoritmo, pero ya con el kernel radial. Bueno, con el kernel RBF en sí, kernel radial. Bien, de igual manera hago la importación. Bueno, importo nuestro dataset. Hacemos nuestra división. En todos estoy utilizando la división en 0.25 porque me parece un poco más óptimo para hacer el entrenamiento, ¿no? Bien, luego de hacer eso, hacemos la escala. De igual manera, la escala es llamar a la función. Bueno, hacemos primero la instancia, luego hacemos la llamada a la función fit transform, primero para nuestros datos de entrenamiento y luego transform también para nuestros datos de prueba, ¿no? Y, bueno, a ver, entrenamiento. Hacemos nuestro entrenamiento. Como podemos ver acá, lo que hace, bueno, lo que hace diferente a este entrenamiento radial es que ya no utilizamos en acá la palabra lineal, sino ya le estamos mandando el atributo RBF, ¿no? En este caso ya no es lineal. Bien, el único cambio que tenemos, luego hacemos nuestro entrenamiento en sí. Bien, este dato de igual manera está siendo predecido como cero, ¿no? Como si no compraría con estos datos. Una persona de 30 años que gana 87,000. Bien, muestro también esto, que luego de haber sido entrenado hace su clasificación. A ver, hacer matriz de confusión. Bien, acá está nuestra precisión, ¿no? Que está teniendo 0.92 también. Casi muy similar al lineal. Este incluso tiene un poco más de éxito. ¿Por qué? A ver, acá está la respuesta. Porque al ya no ser lineal, lo que hace es, como explicaba hace rato, existe ¿cómo se puede decir? Este plano es un hiperplano, ¿no? En el lineal dividía en dos el plano y hacía la clasificación de acuerdo a eso, ¿no? Si es menor a un valor negativo al hiperplano o positivo al hiperplano. Sin embargo, en acá lo que hace es generar un plano adicional, es como si estuviera en 3D, y de acuerdo a eso hace una línea. O sea, prácticamente es como un lineal, pero adicional, dándole un valor, un X, un eje Z, mejor dicho. X, Y está en acá, y le da un eje Z, en sí es como si abriera un eje Z y de ahí saca un valor lineal. Bien, lo que implica esto es que
Claro que sí tiene una precisión un poco más alta que el lineal, pero genera bueno, genera un eje adicional, ¿no? Por lo tanto, esto ya genera un mayor uso de recursos computacionales. Esto ya va a depender de cada uno de los datos que ustedes tengan. Bien, de igual manera, estos son los datos de entrenamiento y estos son los datos de prueba. Como podemos ver acá, la clasificación es un poquito más exacta según nuestro gráfico también, porque en el otro tenía varios errores, varios rojitos estaban en el área verde, ¿no? Bien, algún dato adicional de este algoritmo de clasificación que podría decir es que también sirve para la regresión. Bien, es, ¿qué más? Cuando los datos no son lineales, usualmente como esto de acá, hay varios conjuntos de datos que vamos a utilizar, pero en base a nuestros datos vamos a elegir nuestro algoritmo de clasificación. Entonces, en caso de que nuestros datos no sean lineales, ya podemos ver eso de los kernels, ¿no? En sí son tres kernels, el radial, este que he utilizado, el lineal que les había explicado hace rato, y hay uno adicional que también se utiliza, pero eso va a venir de acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? Eso ya lo vamos a utilizar de acuerdo a nuestros datos. Ya, una de las ventajas que a vista se nota que funciona mejor con datos linealmente separables, en sí con características en las que son sí y no. Usualmente son mucho mejor para ese tipo de datos, ¿no? Y bueno, continuando con otro algoritmo, es el Naive Bayes. Este algoritmo, no sé cómo explicarlo bien, pero es basado en la teorema de Bayes, que es un teorema, bueno, es un algoritmo simple, ¿no? Que es una aplicación de la probabilidad condicional. Es la probabilidad de que haya sucedido, en sí, esto de acá significa la probabilidad de que haya sucedido el evento A, pero dado que ya sucedió el evento B. Y al revés también puede ser, ¿no? La probabilidad de que haya sucedido el evento B, pero dado que ya ha sucedido el evento A. Y ambas probabilidades no son iguales porque puede variar el hecho de que sea o no verdad, ¿no? Bien, está basada este algoritmo de clasificación, está basada en esa teoría. Bien, hacemos la importación, importamos el dataset, de igual manera hacemos la división. Como podemos ver, esta parte de acá es bastante mecánica, se podría decir, es como que es muy similar, es como un control C, control V. Y lo único que cambia en sí son bueno, el escalado también, acá. Lo que cambia son la manera en la que estamos llamando a la función en sí, al algoritmo en sí. Esto de acá, creamos nuestra instancia de clasificador y en acá, como hemos visto en los anteriores algoritmos, se cambian las funciones, ¿no? En este caso, para llamar y para hacer uso del algoritmo naive Bayes, hacemos esto de acá. Llamamos a esta función. Primero lo importamos, obviamente, y luego llamamos a la función. Y una vez importada, hacemos el entrenamiento, ¿no? Este de acá. Llamamos a la instancia y luego lo entrenamos. ¿Con qué? Con nuestros datos de entrenamiento y los datos bueno, en sí los dos datos de entrenamiento, ¿no? Si recordamos, el X-Train era las dos primeras columnas, en sí las características, y el Y-Train era se puede decir, nuestra variable dependiente, ¿no? Que depende de estos dos. Una vez entrenado, de igual manera probamos, ¿no? Esto de acá lo pueden obviar ustedes. Yo lo estoy haciendo para probar si es que está prediciendo o no está prediciendo, ¿no? Acá predice que no compraría, de acuerdo a nuestros datos que tenemos. De igual manera, esto de acá, yo no le debería correr. Hay algunos datos que no está prediciendo correctamente, como este caso. Esto es lo que nos importa, la matriz de confusión. En este caso, nuestra matriz nos muestra que tiene un 0,92 de precisión, ¿no? Es muy similar al otro algoritmo de clasificación que tenemos. Bien, hacemos la muestra y acá nos muestra este gráfico, ¿no? Es como que estamos haciendo la clasificación de acuerdo a esa teoría de la probabilidad. Es uno de los más básicos según lo que he estado leyendo. Este algoritmo de clasificación utiliza
teoría estadística. Bueno, esto de acá es con los datos de entrenamiento y esto de acá son con los datos de prueba. Ahora, otro algoritmo de clasificación es el algoritmo de clasificación de decisiones, el del árbol de clasificación de decisiones. Este algoritmo, para explicarlo un poco mejor, se muestra también en el gráfico. Como podemos ver, acá hay como segmentaciones de los gráficos del sí y del no, ¿no? Prácticamente, si lo compro o no lo compro. ¿Y esto es por qué? Porque este algoritmo lo que hace es crea un árbol de decisiones. Prácticamente acá es como que cortaría en dos el plano y, y nuevamente empieza a cortar de acuerdo a los datos que tiene, ¿no? Y en base a eso hace un árbol para abajo de decisiones. Por eso es que se llama el nombre así, ¿no? Decide si es que ese dato pertenece bueno, si compraría o no compraría, ¿no? De acuerdo al entrenamiento que va a tener. Es como que si partiría dos y ya tenemos este dato de acá únicamente, estos dos datos, mejor dicho. Nuevamente pregunta en su árbol de decisión, este dato es, ¿compra o no compra? No compra, entonces ya no está dentro de esta área de sí, ¿no? Sino se baja al área de no. Y así se genera un árbol bastante grande. Por eso es que en acá también, en nuestro gráfico, se muestra que tiene segmentaciones de áreas, ¿no? Porque está haciendo su árbol de decisión en base a los datos que tiene. Bien, a ver, voy a hacer el entrenamiento también nuevamente. Hacemos la importación, importamos el dataset, hacemos nuestra división, luego hacemos nuestro escalado de características para una mayor eficiencia en nuestro análisis. Bien, hacemos nuestro entrenamiento. Los datos que tenemos que tomar en cuenta son estos dos, pero más que todo esto es como un dato, se podría decir, un dato ya por defecto, ¿no? Que ponemos nuestro criterio de entropía y nuestro randomizador que está igual a cero. De igual manera tenemos nuestra instancia de clasificador. Esta es la función para llamar a nuestro árbol de decisión, ya con estas dos variables. Luego de haber ya tenido nuestra instancia de clasificador, hacemos el entrenamiento. Como este dataset es bastante pequeño, entonces bueno, el entrenamiento que se tiene es bastante rápido. Bien, hacemos la ejecución de nuestra predicción que tiene y de igual manera sale cero, ¿no? Bien, esto de acá es el contraste que tiene con los datos de prueba. Si podemos ver, casi todos están, bueno, acá también hay un error. Bien, en la matriz de confusión mostramos que tiene una similitud en la precisión que se tiene, ¿no? 0.92, 0.93 está. Bien, ahora, lo interesante de este algoritmo de clasificación es que al ser un árbol, tiene bueno, tiene un, un procesamiento computacional un poco menor, que es, si mal no recuerdo, es log al cuadrado, o es un logaritmo, creo. No hace un procesamiento de clasificación largo, si su gráfica es como que logarítmica, entonces sube de una manera un poco menos agresiva. Por lo tanto, nos permite hacer quizás el tiempo de ejecución del entrenamiento pueda ser un poco menor. Bien, como les había explicado, este algoritmo es un poco fácil de entender. Eh, También puede crear variables para predecir. Por ejemplo, como hace segmentación de áreas prácticamente, entonces nosotros podríamos crear acá un dato de prueba. O sea, ya saber con certeza de que está en el área roja, ¿no? Por lo tanto, que no compraría. Todas estas personas que estarían en esta área, ya podemos agarrar un dato un poco más centrado, se podría decir, o un dato que nos convenga a nosotros para hacer el entrenamiento. Entonces, eso es una característica buena de este algoritmo de clasificación. Bien, también requiere menos limpieza de datos. ¿Por qué? Porque hace áreas, ¿no? En nuestros datos. Por lo tanto, es mucho más eficiente cuando tenemos datos atípicos.
nos conviene utilizar este algoritmo de clasificación cuando tenemos datos atípicos. Bien, también pierde información cuando categoriza variables en diferentes categorías. Por lo tanto, no nos sirve mucho cuando tenemos más de una categoría, más de dos categorías, mejor dicho, porque pierde información. Entonces, si es que queremos que nuestro algoritmo de clasificación tenga más de dos, en este caso que no sea o bien rojo o verde, o bien sí y no, entonces no nos conviene mucho este árbol de decisión porque puede perder una información, ¿no? Bien, este de acá es el gráfico de los datos de entrenamiento. Como podemos ver, casi ninguno de los datos rojos está fuera de su área roja. Y en acá, nuestro árbol mejor dicho, nuestro gráfico con los datos de prueba, ¿no? Que esos datos no han sido entrenados. Por lo tanto, en acá ya está haciendo realmente nuestro análisis ya está prediciendo prácticamente. En acá sí hay datos, ¿no? Por eso es que nuestra precisión es de 0,90 y tantos. Entonces sí hay datos todavía que se escapan un poco. En sí, en todos se van a escapar. Bien, el último algoritmo que voy a explicar es el Random Forest. Este algoritmo es muy similar a esto, en sí es basado en este algoritmo que es el árbol de decisión. Lo único diferente es que, como en acá teníamos un algoritmo que partía dos, por ejemplo, ya, el árbol de decisión es como que parte a dos y sigue partiendo a dos hasta tener todos los datos de un solo color, prácticamente. Lo único diferente que hace a este Random Forest en sí es que genera hartos árboles de decisión. Por lo tanto, tenemos una variable para saber cuántos árboles vamos a crear en nuestro algoritmo. Pero esto también influye, ¿no? En nuestro uso de recursos computacionales. Eso ya les voy a explicar un poquito más adelante. A ver, primero hacemos importación, importamos el dataset. De igual manera, acá hacemos nuestra división de datos. Primero datos de entrenamiento, datos de prueba. Hacemos nuestra escala de características. Y en acá, como podemos ver, justo en la parte de entrenamiento, hacemos la importación del Random Forest, creamos nuestra instancia de clasificador, y en acá ya tenemos una variable adicional que le estamos ingresando a la función, que es nuestro NEstimators. Esto en sí le estamos dando un valor de 10, ¿no? En este caso, para este entrenamiento estoy haciendo uso de 10 árboles de decisión. Claro que va a ser un poco más pesado bueno, sí, pues está utilizando recursos computacionales mayores, pero también va a tener una mayor eficiencia. Eso ya tenemos que ver de acuerdo a nuestros datos. Siempre van a ser de acuerdo a nuestros datos. De igual manera hacemos lo mismo, el criterio de entropía, hacemos el entrenamiento y probamos, ¿no? Para este dato primero, un dato solo, y este de acá es para todos los datos de prueba que tenemos. Como les había explicado más antes, de igual manera es lo mismo que el árbol de decisión, sin embargo, que es un poco más complejo, ¿no? Le da un nivel más de complejidad porque estamos poniendo una gran cantidad de árboles de decisión. Ahora, sabemos que el árbol de decisión lo que hace es dividir a cada uno de los sectores de áreas, ¿no? Divide a dos y decide, ¿pertenece o no pertenece? Sí pertenece, entonces continúa abriéndose el árbol para mayor cantidad de datos, hasta llegar a todos, ¿no? Sin embargo, lo que hace diferente al Random Forest es que crea varios árboles de decisión en diferentes partes y luego agarra todos los datos de un cierto sector y verifica la mayoría, ¿no? El voto mayor. Si es que, digamos, bueno, en los 10 árboles de decisión dicen que este es color rojo, entonces es el dato perfecto, se podría decir. Pero si es que, digamos, este dato de acá, en los 10 árboles de decisión, salen 6 de color verde y 4 de color rojo, o mejor dicho, sí compra y no compra, entonces la mayoría gana. Entonces por eso es que está dentro del área de los verdes. Esa es la única diferencia que tiene con el otro árbol de clasificación. Bien, luego de haber mostrado eso, de los datos también que están siendo eh, predecidos o no, hacemos la matriz de confusión. Como podemos darnos cuenta, incluso acá hay algunos datos que no están, mejor dicho, que la precisión está disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso mismo, por la cantidad de árboles de decisión que estamos poniendo. Por eso es que va a variar bastante de acuerdo a nuestros datos. Entonces, bueno,
Luego de haber corrido esto de acá, acá se muestra nuestro gráfico de nuestro entrenamiento, ¿no? Con los datos de prueba sobre todo. Bueno, en este caso son los datos de entrenamiento. Todos están en un área porque, claro, han sido entrenados con esto, con estos datos, entonces todos generan un área. Yo lo puse con una cantidad de 10 árboles. Quizás me he pasado un poco, quizás por eso también está saliendo una precisión menor. Y eso se tiene que elegir de acuerdo a los datos que tenemos. Estos ya son con los datos de prueba. Y como podemos ver, también si están fuera algunos datos, fuera nuestros datos reales, no están saliendo de las áreas donde debería estar. Bien, y eso sería todo, creo. Bueno, un dato adicional acerca de este algoritmo de clasificación, que lo bueno de este algoritmo es que nos permite manejar una gran cantidad de datos. Por el mismo hecho de que o sea, su procesamiento de datos es como un árbol, por lo tanto, lleva casi la complejidad de un mismo árbol. Por eso que maneja gran cantidad de datos. Ahora, también tiene un método efectivo para estimar datos faltantes. Si es que un dato está fuera, por eso mismo que tiene la característica del árbol de decisiones. Genera áreas, por lo tanto ya podemos poner ahí y estimar los datos. Y lo malo también de este algoritmo es que se tiene muy poco control de lo que hace. Es como una caja negra prácticamente, porque los únicos datos o las únicas cosas que podemos cambiar del hacer uso son estos, ¿no? La cantidad de árboles. Por lo demás, no podemos hacer el manejo de este algoritmo. Solamente una vez entrenado ya tenemos que utilizarlo y ver qué tan efectivo nos es para nuestros datos. Y bueno, ¿existe alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta respecto a los árboles? Sí, los archivos los voy a compartir. Ya van a estar en el aula virtual también. Eso sería todo para el día de hoy. Mañana voy a explicar un poco más de algunos datos que la ingeniera ha estado explicando. David León me comenta. Ah, ya. Bien, no hay asistencia en las clases asíncronas. Únicamente la asistencia es para las clases síncronas. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos mañana en la clase asíncrona del día sábado. Gracias, hasta luego.